Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Muy buenas a todos y todas los que nos oís. Estamos en nuestro 8º programa. Hace 2 programas presentábamos una película diciendo que era una de las más extrañas de nuestra cinematografía. Bien, pues en este programa abordamos la segunda de las que componen nuestro póker de películas extrañas, de las que hablaremos en distintos programas. Esta segunda será Viaje al más allá, de Sebastián Derbo. Sucesos paranormales. Han pasado más cosas extrañas en esta casa. Fenómenos inexplicables. Y siempre alrededor de las 6 de la tarde. Experiencias aterradoras. Me pareció ver a mi hijo muerto. Contadas en primera persona. Hace algún tiempo que vengo soñando que sufro un accidente aquí. Un viaje a lugares que nunca habrías imaginado. ¿Ustedes saben qué es la reencarnación? Un viaje lleno de misterio. Un viaje a otra dimensión. Viaje al más allá. Como no podía ser de otra manera, nuestro invitado, Diego Peñalver, autor del libro sobre la carrera de Sebastián Darbo, Más allá del cine de Sebastián Darbo. Un magnífico libro que se complementa perfectamente con el documental de Luis Esquinas con el que hablamos hace unos programas y que ambas cosas son un imprescindible análisis de la obra de Darbo, un director muy extraño, y que hablaremos sobre él en unos momentos. Bienvenido, Diego. Muy buenas, Domingo, y gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias a ti por participar, porque desde luego, hablando de Darbo, pues la persona indicada para estar aquí eres tú sin duda, porque eres un gran conocedor de toda su obra y, como no, de esta película de la que vamos a hablar. Una película muy extraña, como decía, vale, tanto por la película en sí como por la del tiempo que lleva esta película desaparecida, que Darbo siempre habla en redes sociales de que la van a reeditar y nunca acaba de editarse en DVD. ¿Nos puedes contar algo respecto a esto? Pues sí, que tienes razón en lo extraña que es la película en sí, porque se sale de lo normal, de las típicas películas de fantaterror de nuestro país. Y también es cierto, como dices, lo desaparecida el tiempo que lleva desaparecida, porque digamos que este año precisamente se cumplen 40 años desde que se estrenó en el cine en Barcelona y por fin también hay que celebrar que este año va a salir editada en DVD, que es una cosa que llevamos pidiendo los fans desde hace mucho tiempo, pero que hasta ahora por diversas razones no ha podido ser. Pero bueno, ya Darbo se puso las pilas el año pasado y junto a Luis Esquinas, que ha ayudado mucho en la masterización y bueno, el arreglo de la película, va a salir con una calidad bastante sorprendente, la verdad. Sí, porque recordarle a nuestros oyentes y nuestras oyentes que ahora mismo la única manera que había de ver esta película era conseguir una de las masters que existen en VHS. Hace un tiempo la película estuvo colgada en YouTube de forma ilegal, pero bueno, era la manera de verla y era una calidad muy mala. Pero bueno, ahora por fin podremos verla con calidad. Y bueno, tú arrancas con un libro que se llama Más allá del cine de Sebastián Darbo. Anteriormente habías dirigido algún cortometraje, pero este es tu primer libro, ¿no? Sí, en cuanto al libro, es el primero y ahora mismo estoy a punto de entregar lo que va a ser el segundo, también en relación a Darbo, porque se centra en la película Viaje al más allá.
pero previamente solo había hecho colaboraciones en fanzines, entre ellas, que todavía colaboro, con Exhumed Movies, que fue gracias a ellos a los que conocí a Darbo, ahora ya 6, 7 años, y con lo que salieron las primeras entrevistas que le hice para el fanzine y lo que me dio oportunidad de pensar en agrandarlo y convertirlo en el libro Más allá del cine de Sebastián Darbo. Pues un saludo para nuestros amigos de Exhumed Movies, que desde luego, si ellos son parte de la responsabilidad de que este libro haya visto la luz, pues, sí, pues muchas gracias a ellos y a ti. Sí lo son, la verdad. Siempre los tengo presentes porque la verdad que me han dado muchas oportunidades de conocer a gente relacionada con el cine que, bueno, jamás hubiese pensado que conocería y gracias a ellos, pues mira, he podido entrevistar y conocer gente y muy bien. ¿Y por qué tu obsesión porque sí, me atrevo a llamarlo obsesión, pero por qué tu obsesión por el cine de Darbo? Un cine tan poco conocido, porque tener pasión por Piquer Simón o por Ibáñez Serrador es como más fácil, pero tenerla por Darbo, claro, con lo difícil que es ver su filmografía, es complicado. Es que me gusta lo raro. No, bueno, a ver, la verdad es que mi obsesión sería quizá demasiado exagerado decirlo así, pero mi fijación por lo que hace Darbo me viene desde que era muy pequeñito, porque había un programa en televisión española que se llamaba Cataluña Misteriosa, que yo veía cuando tenía 10, 11 añitos, y recuerdo un verano en el que estaba de vacaciones con mis abuelos y era típico de mediodía volver de la playa y antes de comer ponía la tele y estaban dando Cataluña Misteriosa, y ahí ya me enganché a todo esto de la parapsicología y tal, y conocí, digamos, ahí a la figura de Darbo, que luego años después he ido viendo en distintas revistas o en el Salón Magic Internacional que se celebraba, porque desde la pandemia que no se ha hecho, ¿no?, en Barcelona. Y no sé, siempre he estado pendiente de lo que él hacía, porque admiraba a una persona que era capaz de mover tantos hilos en diferentes medios y todo relacionado con la parapsicología, que es un tema que además me apasiona. Quizá gracias a él también, ¿no? Por eso, por habérmelo descubierto desde la tele o en revistas o libros así. Y bueno, lo del cine quizá lo descubrí un poco más tarde, porque tengo que decir que mi familia no ha sido de costumbre muy cinéfilas, y ha sido a través de amigos que me han pasado películas años después y tal, que he descubierto de forma más tardía el cine de Sebastián Darbo, pero ya era lo que me faltaba por ver, bueno, lo maravilloso que envuelve a este personaje. Bueno, para los que nos estén oyendo, que sean quizás más jóvenes que tú y que yo, no te estoy llamando viejo con esto, pero bueno, tenemos una edad en la que nos criamos cuando la televisión era distinta. Para quien no sepa quién es Darbo, pues Darbo y Jiménez del Oso eran lo que hoy en día sería Iker Jiménez. Desde luego. Ese tipo de programas tan maravillosos. Lo que pasa que sí que es cierto que en la época de Darbo y de Jiménez del Oso, creo que los programas de este tipo tenían mucho menos filtro, con lo cual eran mucho más bonitos. Y cuando digo tenían menos filtro, lo digo en el buen sentido de la palabra, no en el malo. Sí. Tenían mucha más magia. Desde luego. Quizá también porque, bueno, ahora, como bien dice, ya tenemos una edad, hemos leído muchas cosas, hemos visto muchos programas. Ahora Internet ha ayudado a que todo sea más, no sé cómo decirte, llega a todos. Exacto, llega a muchas más personas, llega de muchas maneras, y antes no, antes teníamos los justitos, ¿no? Los justitos, sí, yo a Darbo lo conocí mucho más mayor que tú. Exacto, entonces también lo vivíamos de otra manera y todo lo que veíamos nos flipaba. Sí, tenía mucho más rollo. Bueno, de esto que estábamos hablando, vamos a hablar realmente de la película Viajes más allá, que es la que tú has comentado, que tú vas a contribuir con ese libro, que la película está basada en ese libro, si no me equivoco. Va a ser una reedición de este libro, que hoy en día solo se pueden encontrar en copias de segunda mano, pero bueno, estar atentos, sí, porque en breve estará a la venta el libro y la película. ¿El libro quién lo va a publicar? ¿Qué editorial? La misma que Más allá del cine, Sebastián Darbo. La misma, Applehead. Muy bien, pues nada, recordaros también, aprovechando esto, que si entráis en el blog Amigo Fantástico Español, ahí tenéis un link y un vale de descuento para poder comprar todo lo que queráis en Applehead con un descuento por ser oyentes nuestros.
Os lo recomiendo. El libro es una maravilla, el documental también es una maravilla. Y respecto a esto que estábamos hablando de la unión entre Darboux y por su trabajo de Darboux y Jiménez del Oso, hay una cosa que quiero comentarle a nuestros oyentes. Como he dicho en la entrada, esta es una de ese póker de películas extrañas que existen en nuestro cine. Y es curioso cómo arranca esta película, que arranca con el propio Darboux dando una especie de entrada de lo que vamos a ver. Y es curioso que hace unos programas hablábamos de la otra de las películas extrañas, de Satan Brut, donde hace lo propio Jiménez del Oso, dando entrada a esta película. No sé si es una casualidad, si Darboux lo buscó porque le gustó en la otra o simplemente lo hizo porque quería, pero hay que reconocer que queda maravillosa esa entrada. Sí, la verdad, es un yo no principio sé. magistral. Sí, lo considero también magistral. Sí que hay que decir que todas las películas de Darboux, excepto Cena de Asesinos, que fue su última y fue un poquito, bueno, lo que le apartó del cine por el rechazo que supuso la película, por la producción que tuvo, por aquel italiano de Vincenzo Salviani, ¿no? El resto de películas, las anteriores, están todas introducidas por Darboux. Porque él ¿Perdón? Dime. No, sigue, que te he cortado, disculpa. No, eso me refiero. No sé si Viaje al Más Allá él ya la quería introducir así, o también encontró una fijación en lo que hizo Jiménez del Oso con la anterior, con Escalofríos, la que tú has nombrado. Sí. Pero la diferencia es que Jiménez del Oso, por lo que tengo entendido, hizo esa introducción para que la película consiguiese el metraje mínimo para ser considerado largometraje. Cierto, así es. Entonces, no estaba en el guión original. Claro, quizá él se fijó en eso y le gustó y dijo, pues, bueno, ¿por qué no hacerlo en la mía también? O por el contrario, él ya consideraba que sus películas, o al menos esta primera, era una especie de tesis sobre parapsicología, y por eso él introduce la película como el que introduce una clase de universidad, ¿no? Por ejemplo, él introduce el tema, explica qué se va a ver en la película, y a partir de ahí, todo lo que vemos. Y precisamente eso yo creo que es lo que hace que la película funcione, porque la película tiene una cosa que a mí me parece curiosa. La dirige Darboux, que Darboux no es director de cine, por tanto no tiene escuela de cine, lo suyo es la parapsicología, y sin embargo, hoy he vuelto a ver la película para tenerla fresca y hacer este programa. Me parece que para alguien que lo suyo no es dirigir, dirige especialmente bien. Es sorprendente. Sí. Perfectamente, pero también hay que tener en cuenta que aunque sea su primer largometraje, él ya había hecho un par de cortometrajes que además habían sido premiados en Sitges. Vale, pues ves, esto es una cosa que yo no sabía. Sí, él hizo cortometraje. El primero fue Valdemar, el homúnculus perdido, y el segundo fue El ascensor. Bueno, si estas películas, si las películas de Darboux, de las que yo te digo que solo he visto esta primera, no he tenido oportunidad de ver ninguna, están perdidas, los cortometrajes no te quiero decir lo perdidos que deben de estar. Sí, yo no los he visto, la verdad. Y eso que tuve la oportunidad de que Darboux me pasase hace unos meses un CD lleno de rarezas suyas, de programas de televisión, porque estuvo desde que tenía 16 o 17 años, ya entró a trabajar en televisión española. Y me pasó un CD con un montón de grabaciones que él había hecho y de documentales y tal. Y los cortos no estaban. Que me quedé con las ganas de verlos. Sí, porque yo creo que todos tenemos las ganas de ver el trabajo de Darboux, porque yo no sé, tú supongo que habrás visto más películas que yo, porque yo solo he visto esta, pero la verdad es que la película funciona de maravilla. Y es curioso, cuando vemos los créditos, vuelvo atrás a lo del libro que hablábamos, que nos cuenta que está basada en un libro. Que ese libro son experiencias propias de Darboux. O sea, no olvidemos que la película cuenta una serie de historias que están muy bien unidas entre sí. La película lo que hace es unir a todas las personas que han tenido experiencias parapsicológicas en una mansión y que allí nos vayan contando, pues como la típica película de relatos cortos, pero es que la unión de la que está hecha no es nada novedoso, la manera de la que lo hace, pero no siendo nada novedoso queda espectacularmente bien, porque cuenta con Ibáñez Menta como anfitrión, que Ibáñez Menta, no sé si compartes la opinión, pero su sola presencia ya es una maravilla en cualquier película. El corte que tenía este hombre.
Exacto, te da la sensación de que lo que vas a ver es algo serio, ¿no? Al menos a mí me la dio cuando la vi por primera vez, ya pensé, ostras, esto va en serio. Esto promete, sí. Y también es muy importante la manera de la que se cuentan las distintas historias. Ahí está. Es que esa historia central, como tú dices, con Ibáñez Menta, no es simplemente una manera de que los personajes se encuentren y ya está, y a partir de ahí se desarrollan los capítulos. Si te das cuenta, y lo considero como alguien o como un personaje principal en la película, es el lenguaje. El lenguaje en sí que se utiliza durante toda la película es como te decía antes, como una tesis. O sea, todo lo que se va narrando es como se explican entre ellos, pero va dirigido claramente al espectador qué estás viendo. Y te lo están explicando con tecnicismos de la parapsicología y de la psicología. Pero con tecnicismos, ojo, es cierto lo que dices, pero con tecnicismos que alguien totalmente ajeno a la parapsicología como soy yo, que no tengo ni idea, lo entiendes perfectamente. No hay ningún momento en el que no sepas de lo que te están hablando. Se entiende, pero ojo, o sea, te lo explica de una forma tan completa, o sea, tan detallada, que da la sensación de eso, de que estás asistiendo a una clase, ¿no? A un curso de parapsicología. A un máster, sí, yo creo que eso es así y que la película, siendo evidente que es un largometraje, que es una película como tal, también tiene ciertos ramalazos, muy pocos, pero los tiene, de documental, y eso contribuye al realismo de lo que estás viendo, a que te lo creas más. Sí. Aún así, hay momentos, ¿no?, en la película en la que se crea esa especie de tensión, de terror, ¿no?, en la que es el propio Narciso Ibáñez Menta que contesta de forma muy enigmática, ¿no?, y no sabe verdaderamente si eso además va a llevar a otra cosa. Es lo que le da la parte de ficción a la película, creo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay esos errores en lo que es el tiempo, en la que los personajes dicen, por ejemplo, ya deben ser las 10:30, y otro dice, yo en mi reloj tengo las 9:30, y seguidamente vemos una imagen de Menta parando un reloj. O sea, es como si ese personaje estuviese jugando con el tiempo y está introduciendo al resto de personajes en un juego suyo. No sé. Sí, yo no lo he visto así, pero es cierto ahora que lo dices porque la tengo muy fresca y es cierto que ese juego funciona muy bien y que es un juego, pero no solo con los personajes, como tú decías, sino con el espectador. Sí. Todo eso confluye a que entres mucho más en la historia. Estás más atento, la verdad. Sí, no sé, a mí me ha maravillado por lo que te digo. No es un director al uso, no es un director con una carrera filmográfica brutal cuando hace esta película, 2 cortos y esto, pero sin embargo maneja muy bien los tiempos, maneja muy bien todo lo que es la dirección. Y la película, sí, bueno, el aspecto de la película es de un telefilm de los 70, de nuestra época, de los 70, de los 80, pero eso no le hace daño a la película porque eso hace que funcione la película perfectamente dentro de la verosimilitud que le da todo esto. Exacto. Sí, bueno, y los efectos especiales, aunque hoy día quizás los vea mucha gente y diga que son cutres, ¿no? Por así decirlo, que son como muy rudimentarios, hay que ponerse en la época, 40 años antes, y los medios que había aquí en España dan para eso. No se puede pedir más. Y la verdad es que considero que están muy logrados. Están muy logrados y yo te digo que por ejemplo, de una de las distintas historias que confluyen en la película, que es la de la posesión, me parece que los efectos especiales que tiene no tienen nada que envidiarle a una película actual. La manera de la que las velas se quiebran, la manera de la que la niña vuela, o sea, me parece que funciona, que dices, al revés de lo que tú decías. Yo cuando la veía decía, ¿esto está hecho en esta época? Exacto. Quizá ahora, mira, con un ordenador, mira, por ejemplo, en el libro tuve la ocasión de hablar con el que fue jefe de producción, Martín Ardanaz, y me explicó un montón de anécdotas de la película, un montón, inacabables,
y él me explicó lo que costó hacer la escena esa del vuelo de Berta Cabré, ¿no? De Berta Singerman, como pone en la película, que costó un día entero de rodaje, un día entero. Y él dice, claro, hoy en día cualquier crío con un buen programa de ordenador en 10 minutos te lo ha hecho y no se nota absolutamente nada, ¿no? O sea, queda perfecto. Dice, pero en aquella época pues fue un día entero, con una construcción de raíles en el suelo y en el techo para hacer correr una polea, para que la chica volase con una tela negra por detrás. Algo muy, muy costoso. Y pues funciona, a la perfección. Yo lo sigo viendo fresco. Y lo que has dicho de las velas a mí me alucinó. Cuando vi la vela doblándose sobre sí misma, digo, ¿y esto cómo lo han hecho? No sé. Sí, porque ahí en ese momento recordemos que no había ordenadores, que eso era todo artesanal. Y esta historia, las historias confluyen entre satanismo, entre posesiones, un exorcismo. Son 5 historias totalmente distintas, fenómenos poltergeist, un sueño recurrente y premonitorio, reencarnaciones. O sea, creo que no se le deja, no se deja ninguno de los puntos de los que no deja nada fuera. Como te decía, que Darbo lo que quería era mostrar al público en lo que él se estaba, digamos, formando, ¿no? Como profesor y como divulgador, que era la parapsicología. Entonces lo unió a su amor por el cine y creó esta película a modo de presentar a la gente de forma así muy visual y muy, muy entretenida, pues diferentes casos que él había estudiado en verdad. Que es lo que tú has comentado antes, que él había plasmado en sus programas de radio o en revistas, había plasmado esos casos y luego dijo, pues yo hago la película con esto. Claro, pero voy a señalar otra vez todas las historias que hay porque es muy importante. Una historia de fantasmas, una de satanismo. Esta grabada a modo documental, viendo prácticamente como si estuvieras allí. Un tono realista brutal. En la del sueño premonitorio, una de reencarnaciones, una de poltergeist. ¿Cómo es posible que una película con toda esta potencia que tiene, que no es poca, porque te digo que está perfectamente rodado todo y perfectamente guionizado, cómo es posible que una cinta como esta sea tan desconocida y tan poco valorada? Fuera de lo que es el circuito de frikis del terror, evidentemente. Sí, la verdad que sí. Es una pena que no sea... Quizá el tema de la parapsicología o quizás sea la manera en cómo se ha hecho la película. No estamos hablando, por ejemplo, como de la película El Exorcista, ¿no? Que es una película fantástica que, aunque te trate el tema no te está intentando dar una explicación del fenómeno. Y en esta, como hay esa constante intención de explicar y tal, quizás es lo que ha hecho que no llegue a más gente, aunque en su día tuvo un éxito brutal, pero luego, no sé, no ha despertado ese interés más allá de los 4 frikis, como tú dices. No sé. Sí, dentro del circuito es conocido Darbo, del circuito de Fantaterror, pero fuera la gente, quizás Darbo sí que es conocido fuera de ese círculo, pero es conocido por sus programas de televisión, no por el cine. Mira, ¿sabes qué me sorprendió mucho cuando se estrenó el documental de Luis Esquinas aquí en Barcelona? Que a la presentación asistieron muchos colegas, así entre comillas, del entorno de Darbo, ¿no? Parapsicólogos de Barcelona, gente de la radio y de este mundo, incluso gente profesional de la hipnosis y tal. Y cuando vi el documental, yo escuché y me quedé parado de cómo le decían a Darbo, no sabía que habías hecho esas películas. O sea, me quedé parado porque eran gente que trabajaba con él en ese entorno y no sabían de su faceta como cineasta. Que sí, que es súper desconocido. Yo te digo que en mi caso yo a Darbo lo conocía de los programas de televisión, que tú has dicho que eran de televisión española y yo no sé por qué pensaba que eran de TV3. Y que yo los veía cuando yo soy de Valencia y antiguamente en Valencia se podía ver TV3 y yo pensaba que eran de allí. Y yo hace 3-4 años coincidí con Darbo en una presentación que hacía de documentales suyo en Brigadom, en Sitges, y ahí es donde yo me enteré de que había hecho películas. Y te hablo de no hace demasiados años de esto, ¿eh? Sí. Bueno, te he dicho lo de televisión española porque era el programa Cataluña Misteriosa,
Pero sí que es verdad que ha tenido programas por varias canales, varias cadenas, incluso Antena 3. ¿Sabes? O sea, que la habrás visto, es posible que la hayas visto en más de un programa en distintas cadenas, y recientemente lo último que ha hecho ha sido en Buit TV, lo que pasa es que es una televisión autonómica, privada de Barcelona, en la que tenía el programa Misteris, que ahora ya también ha desaparecido, porque con la pandemia se acabó el programa. Se acabó el rodar por ahí, sí. Pues es lo que te digo, que este personaje es más conocido fuera del mundo cinematográfico, incluso por gente que está en el mundo cinematográfico. Es más conocido por su faceta de fuera de esto que por la del cine, como tú decías, incluso que gente, no sé, incluso gente que ha trabajado con él no sabía que hacía cine. Y esto es algo que a mí me sorprende mucho. Sí, sí. Es más, cuando presenté el libro en Sitges, la verdad que la carpa de FNAC estaba bastante llena, y allí lo comprobé por mí mismo cuando pregunté, antes de presentar nada, le dije al público que allí había presente, le dije, ¿me podéis decir cuántos habéis conocido a Darboux por sus películas? Y algunos levantaron la mano. Y pregunté, ¿y cuántos lo habéis conocido por su trayectoria en la tele y en la radio? Y la mayoría levantó la mano, pero no conocían las películas. Es ahí esa doble no sé, esa doble manera de conocer a Darboux, y tan diferente. Bueno, y volviendo a la película, por una cosa que hemos hablado tú y yo fuera de micro hace un momento, la película, tratando los temas que trata, siempre se habla en estas películas de que puede haber alguna maldición tras ella porque han ocurrido cosas. Sí. ¿Hubo algo de esto? Porque toca todos los temas tocables como para que jugársela que si estas cosas pasan, aquí tenga que pasar. Hay algunas cosillas que quizá haya gente que no crea tanto en estas cosas y pueda decir, casualidades, ¿no? Pero sí que varias personas a las que he entrevistado para este libro sobre Viaje al Más Allá 40 años después, han coincidido en las mismas. Y era que había, por ejemplo, focos que se estropeaban repentinamente cuando eran nuevos, por ejemplo, o cosas relacionadas con Narciso Ibáñez Menta, como por ejemplo un coche en el que él viajaba del equipo de producción, que de repente, sin haber nada en medio de la carretera, ni ningún bache, ni piedras, ni nada, volcó de repente. Se volcó de lado, ¿sabes? O sea, cuando iban a rodar creo que fue cuando iban a rodar a Nuria, al Valle de Nuria, que son esos parajes tan bonitos que se ven en la película, que iba un coche detrás de otro, y el de adelante, de donde iba Darboux, en ese viajaba Narciso Ibáñez Menta y alguien más, algún actor, y de repente volcó. Sin más. Pero nadie se hizo nada. O sea, volcaron, bajaron, lo pusieron de pie y siguieron. Bueno, esto lo que le comentaba a nuestros oyentes era que me lo has comentado tú, que había algo de estas maldiciones que yo desconocía, no era algo ni que tenía planteado hablar de ello porque ni lo conocía, pero bueno, que sepan todos nuestros y nuestras oyentes que cuando hemos conectado, de la manera que tú has hecho 1000 veces y de la manera que yo he hecho 1000 veces, hemos estado 1 hora para poder conectarnos, porque no había manera de que los programas funcionaran, no había manera de que los ordenadores funcionaban, era una locura. Sí. Y es cuando tú me has comentado lo de la maldición de Viaje al Más Allá. Esperemos que todos los que nos estáis oyendo no tengáis ninguna maldición ni ningún problema. No creo, no creo. Pero lo dejamos ahí. Nosotros 1 hora para conectarnos. 1 hora, prácticamente más de lo que igual dura nuestro programa. Vaya que sí. Volviendo a la película, también en cuanto al realismo que te comentaba, que me parecía que tenía la escena de la historia de la posesión, creo que la sesión de espiritismo también tiene mucha potencia. También creo que está rodada de una manera, como supongo que Darboux ha presentado alguna vez. ¿Te encanta? El episodio de la Casa Encantada, ¡buah! Sí, es que funciona muy bien, y supongo que Darboux evidentemente ha vivido algo semejante a esto, si no lo mismo, que sea lo mismo, sea algo parecido, porque la manera de la que está narrado y la que está rodado es una maravilla. Ya te digo que la película funciona muy bien, y la historia del exorcismo y esta.
quizá de todos los casos que se tratan en la película, creo que este de la Casa Encantada es el que Darboux ha tocado más en primera persona, porque está basado en un caso que ocurrió en Sardañola del Vallès, una población de Barcelona, que los dueños de la casa eran amigos de Darboux, o sea, eran amigos suyos. Y, bueno, perdón, que me estoy liando. Se grabó en Sardañola, en la casa, pero está basado en un piso de Barcelona. En un piso, perdón. Y los amigos, sí, en eso no me equivoco, eran amigos de Darboux. O sea que él, en primera persona, estuvo investigando qué estaba ocurriendo en ese piso, porque se ve que la chica que vivía allí estaba viviendo cosas rarísimas, ¿no? De objetos que se rompían, cosas que se caían, electrodomésticos, sueños, pesadillas. Fue muy parecido a lo que se narra en la película. Quizá por eso ha quedado tan real y tan, no sé, está muy bien. Y aquí el actor Ramiro Oliveros hace el papel que haría Darboux. O sea, yo veo, y él mismo me lo ha explicado así, que él reflejó su propia persona, ¿no? El investigador de parapsicología, en el personaje de Ramiro Oliveros. Por eso ahí se explaya y explica toda la fenomenología que está ocurriendo y saca el juego de cartas Zener para investigar, y la Ouija y la mesa para hacer perdón, no me sale, la invocación, ¿no? Sí, yo también he visto, yo no sabía que estaba basado en el propio Darboux, pero sí que viéndola lo llegas a pensar, se te pasa por la cabeza de que evidentemente, aunque no lo sepas, como era mi caso, sí que piensas que este personaje sin ninguna duda bebe del propio Darboux porque lo ves, aunque no lo conozcas a Darboux, que yo solo lo conozco de haberlo visto un par de veces en Sitges, en charlas que ha dado. Pero ves que ese estilo y ese porte, esa manera de la que habla, es de un parapsicólogo profesional y real, sin ninguna duda, y te hace pensar, al saber que el director lo es, pues que realmente está basado en él, y muy bien basado. Sí, desde luego. Volviendo a la película, el final de la película, con ese discurso de Menta magistral, y que hace que la película sea redonda, seguido de ese final, que es el comienzo en la estación donde arranca la historia y donde la historia acaba. Yo creo que si la película ya lo había dejado Darboux en todo lo alto, una vez finalizan las historias, aquí va más allá y creo que es el broche de oro, tanto ese discurso de Menta, que como comentábamos antes, ya es magnífica su sola presencia y la voz que tenía, y su porte como actor, seguido de ese final de la estación, que no sé si a ti te parece maravilloso como a mí, pero a mí ese círculo, esa manera de cerrar el círculo en la estación otra vez, me parece magistral. Sí, es perfecto porque por un lado es, como tú bien dices, es como un cierre perfecto, pero a la vez te está dejando la puerta abierta por si hubiese una segunda parte, que nunca la hubo, ¿no? Pero como queda tan enigmático, ¿no? Como se dicen, y ahora vamos a hacer un poco de spoiler por aquí, para los que no la hayan visto. Se puede, ¿no? Sí, claro que se puede. Sí, como la película es muy difícil de conseguir, habrá poca gente que la haya visto, pero como ahora, dentro de poco va a estar disponible. La van a ver, pero da igual lo que voy a decir. Pero los personajes de la estación que hablan de que el personaje de Menta, ¿no? Que es el doctor Rudolf Meinen, murió hace muchos años y que se dice que todo el que viaja arriba donde estuvo su casa no regresa jamás. No sé, es como es la parte que cierra esa parte fantástica de la que estábamos hablando, ¿no? Que por un lado puedes decir, esto ya sí que ya no es parapsicología, ya es pura fantasía, ¿no? O ganas de meterse en el terror, por así decirlo. Pero por otro lado también se trata así un poco por encima el tema de la gente que ha desaparecido de una dimensión y ha aparecido en otra. Y se conocen casos porque la parapsicología los ha estudiado. Entonces, aunque suene un poco fantástico, también te está dando a entender que hay
más casos allá de los que se han tratado en la peli. Claro, y ese final es el que hace que esa unión que tú comentas entre lo fantástico, el terror y la parapsicología pura y dura y real, pero quizás ese final y ese viaje hacia esas supuestas dimensiones paralelas sea lo que le da el título a la película, ¿no? Claro. Sí, exacto. Eso y las veces que se nombra en la película. Hay un momento, no sé si recuerdas, que Narciso Ibáñez Menta, justo antes del caso de la casa encantada, se va la luz en la casa y él está tratando de explicar que quizá se crean que ellos están allí, pero no están. No sé si recuerdas ese momento. Te está momento diciendo magistral. Sí, es otra cosa que te quedas como diciendo, pero espera, ¿esto a dónde nos quiere llevar esto? ¿Sabes? Ya por un momento te olvidas de los casos diferentes y estás diciendo, pero esto es otra película dentro de la película o esto que lleva. No sé, es raro. Pero te está diciendo que la mente tiene un poder que muchos no saben controlar o no sabemos controlar y que con ella podemos hacer viajes más allá de lo corporal, ¿no? Y estar en diferentes sitios. Es una cosa que se da en parapsicología, no sé, seguro que hay muchos oyentes de tu programa que lo han escuchado. Sí, y es lo que tú comentas, el cine dentro del cine, película dentro de la película que acaba como termina, que acaba como empieza. ¿Puede hacer algo más raro Mr. Darboux y hacerlo más raro y más bien hecho? Porque yo no sé si tú has visto el resto de sus películas, pero esta lo tiene todo para mí. Las he visto y sinceramente quizá el resto técnicamente están un poco mejor, pero en cuanto a perfección de principio a fin, para mí esta. Yo te digo que a mí lo ha dejado muy alto. Sí. No tiene perfección técnica, como tú dices, pero tampoco es que esté mal hecha, sino que la perfección técnica está más cercana de la TV Movie que de la película de cine, pero precisamente esa imperfección, por llamarlo de alguna manera, que no es que sea una imperfección, pero quizás eso es lo que hace que la película funcione tan bien como funciona, porque la fusiona con el documental. Sí, es perfecta. Es por eso que esta, al ser casos así cortitos y tal, es como que están tan bien controlados y tan bien pensados y planificados que no hay nada que tú puedas decir, ostras, esto no lo acabo de explicar, ¿no? O este personaje aquí no pinta nada, como podría pasar en un largometraje. En el resto de sus largometrajes, que ya son historias sobre parapsicología, pero basadas en solo un caso, ¿no? En la siguiente, el ser es, por ejemplo, el caso de la casa encantada o Poltergeist, es como un caso ya más agrandado, ¿no? Todo gira en torno al mismo tema y ahí sí que pese a que está muy bien hecha, se escapan cositas. Hay cosas que se escapan. La siguiente, en Acosada, lo mismo. La que quizá vuelve a estar muy bien es Más allá de la muerte. Es una película brutal. Aunque también, pues bueno, está basada solo en un tema que es la vida más allá de la muerte, pero está investigada por un Mad Doctor, ¿no? Como se podría decir. También interpretado por Narciso Ibáñez Menta, que representa, que hace doctor nazi, bueno, e investiga a los nazis. Es algo muy, muy raro, pero está muy bien. A mí me las estás vendiendo todas, ¿eh? Yo estoy deseando, espero que la venta de esta película y del libro sea un rotundo éxito y Darboux pueda editar todo el resto de su filmografía, porque yo llevo tanto tiempo oyendo que van a salir que tengo muchas ganas de verlas todas y de tenerlas en mi estantería. Pues sí, yo también tengo ganas, la verdad. Pero especialmente esta con tu libro, que volviendo a tu libro, a este segundo libro, que el libro va a ser una transcripción del propio libro que escribió Darboux, si no me equivoco, el libro era suyo. Claro, no se puede decir 100% que sea un libro mío porque sí que es verdad que, a ver, Sebastián Darboux en el año 87 publicó un libro sobre la película que se llamaba La verdadera historia del viaje al más allá. Y en ese libro explicaba, que está muy bien, ya veréis,
porque explicaba caso a caso. Primero explicaba qué se veía en la película, luego explicaba en qué caso real se había basado eso, y en tercer lugar explicaba de forma técnica, como se hace en la película, qué había ocurrido, ¿no? Desde el punto de vista del estudio de un parapsicólogo, te explicaba qué había pasado ahí. Entonces, es genial, el libro es genial. Y Darbo lo quiso, conjuntamente con la película, reeditar. El problema es que cuando salió, pues eso no estaba digitalizado, por así decirlo, y había que transcribirlo. Y me ofreció si quería hacerlo yo. Pero claro, yo le dije, bueno, yo lo hago, pero dame la oportunidad de agrandarlo un poquito. Ya que vamos a celebrar el 40 aniversario, pues yo transcribo este libro, pero me gustaría hacer entrevistas a todo el que pueda que haya estado trabajando en la película, desde el equipo técnico como artístico, ¿no? Bueno, muchos ya han muerto, pero los que quedan he entrevistado a mucha gente. Y añadir textos sobre la película, una nueva reseña. Hay también un texto muy, muy interesante sobre el punto de vista de un parapsicólogo al ver la película. O sea, ya no habla con lenguaje cinematográfico, sino que te está explicando él qué ha sentido al ver la película, y está escrito por Joan Torrens, que también hizo un texto para mi anterior libro, maravilloso. Y en este también aparece. Y o sea, que es engordar el libro, un libro que ya estaba, que a día de hoy se puede comprar de segunda mano, pero claro, no lo compréis porque lo que nos viene encima de parte de Diego va a ser mucho mejor. Claro, primero porque van a encontrar muy poquitos a la venta, que está muy desaparecido. Y segundo porque el mismo libro va a aparecer íntegro aquí, más el añadido no sé, está muy bien. A mí lo que me interesaba era entrevistar a estas personas para ver su punto de vista de la película 40 años después, ¿sabes? Y algunos se acordaban perfectamente de todo y me lo explicaban con un entusiasmo alucinante, y otros, la verdad, que les ha costado recordarlo o lo han vivido de una manera muy diferente a lo que nosotros podíamos pensar. Es muy Quizás curioso. eso es parte también de la maldición de Viaje al Más Allá. Puede ser. La pérdida de memoria. Bueno, ¿y tu libro se venderá conjuntamente con la película, por separado? Se ha pensado en hacer un pack muy, muy bonito, con una cajita en la que va el DVD y el libro. Es lo que se ha pensado, pero bueno, todo hay que acabar de verlo, pero bueno, desde hace meses que se habló con Applehead y la intención era esa, venderlo en un pack, porque la verdad es que, claro que se puede tener por separado, mucho más el DVD por un lado y no leer el libro, por supuesto, pero si quieres leer el libro no tiene ningún sentido no haber visto la película. Pues esa edición especial, igual tú tienes algo de mano con el autor o con la editorial, yo quiero que me reserves uno y comprar uno. Yo quiero esa edición. A ver si tú, que tienes igual a mano con el autor, consigues que me reserve una. El tuyo ya está ahí guardado. Me lo ha dicho el autor. Muy bien, pues no sé si queda algo que añadir sobre esta película, sobre el universo Darbo, o sobre tus futuros trabajos, que no sé si tienes algún otro trabajo relacionado con el cine que quieras compartir con nuestros oyentes. Bueno, ahora mismo relacionado con el cine, tengo en mente con algún amigo hacer algún cortometraje más, porque hace ya años que lo dejamos así un poco aparcado, porque bueno, las circunstancias de la vida, ¿no? Los trabajos y familias y tal. Amigos míos con los que hice algún corto ahora tienen niños y bueno, están muy liados, pero queremos reprender un poquito todo eso. Y en cuanto al libro, tengo otra cosa compartida con un amigo, pero es más literatura de ficción y tal, ¿no? Está alejado del tema del cine. Bueno, pero si es literatura de ficción también nos puede interesar, estaremos atentos a ello. Y luego también, no sé cómo lo haces, porque escribes libros, haces cortos cuando puedes, haces entrevistas y tienes también una banda de rock, ¿no? Sí, estáis pendientes de sacar un nuevo disco. Estamos grabando ahora mismo nuestro primer disco después de... Esto sí que es una maldición, porque llevamos 20 años como grupo y solo hemos hecho un par de maquetas y ya tocaba hacer el disco. Y claro, aprovechando el parón
de la pandemia, que no podemos hacer conciertos ni nada, pues hemos dicho a grabar. Y luego, aparte de todo esto, trabajas como cualquier Sí. ciudadano español y ¿de dónde sacas tiempo para hacer todo esto, Diego? Porque No sé. de verdad que... De dormir poco. De no dormir, ¿no? De tener Vaya. una vida vampírica. Ostras, y tanto. Sí. No hay Muy bien. otro remedio. Sí, es la manera de tirar. Bueno, pues creo que ya... Por cierto, tus cortos, los cortos que comentabas antes, que has hecho anteriormente, ¿hay algún sitio donde nuestros oyentes los puedan ver? Estaban en YouTube, lo que no sé ahora mismo en qué estado están, porque un par que hice les censuraron el audio, porque, bueno, esas cosas de la inexperiencia de utilizar música sin pedir permiso, ¿no? Pues con los años se dieron cuenta y le han quitado el audio. Pero sí que hay otro corto que hice, yo qué sé, ya hará 10 o 12 años, que se llama La piñata o el significado de los sueños. Es una locura, pero bueno, también mira, trata el tema de los sueños y la obsesión con su significado. Y eso está para ver por ahí. Sí, está en YouTube colgado, se puede ver sin problema. Pues La nada, piñata buscarlo. o el significado de los sueños. La piñata o el significado de los sueños, Diego O el Peñalver, y verlo. Pues nada, Diego, para despedirnos te voy a hacer la pregunta del millón, la pregunta que a todo el mundo incomoda y a todo el mundo pone en tensión, pero tú no ibas a ser menos. Hemos hablado de Viaje al más allá, por tanto esa la aparcamos, pero me gustaría que me escogieras una película del cine fantástico español. Me da igual que sea clásica que sea actual, que no sea esta, evidentemente, para nuestro ranking de películas favoritas de nuestros invitados. Pues mira, como me gustan las rarezas, una que descubrí gracias también a Exhumed Movies, que fue Los ritos sexuales del diablo, que me flipó. De Larraz. Larraz, otro grande que poco ha hecho que no sea bueno. Pues apuntamos esa película como la favorita de Diego y nada, esperamos tus trabajos, esperamos que sigas estando disponible para cuando queramos hacerte entrevistas y queramos hablar contigo, porque la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, una maravilla compartir tus experiencias con Darbo. Para mí también lo ha sido estar aquí. Muchas gracias. Y nada, te despedimos a ti y a nuestros oyentes. Continuamos ahora con el apartado del cortometraje. Un abrazo. Un abrazo y un saludo a todos. Gracias por escucharme. ¿Cuál es la máxima del Evangelio? ¿Qué cualidades distinguen al hombre bien educado? ¿Cómo darán señales de bien educados? Siendo dóciles, humildes, obedientes y atentos. ¿Qué partes del cuerpo exigen más limpieza? La cara, las manos, la boca y los pies. ¿Y cómo se conseguirá tener limpia la cabeza? Peinándose todas. Entramos en la segunda parte del Más de 1000 gritos número 8 y hoy vamos a hablar de un cortometraje muy importante dentro de la cinematografía de terror. Ese cortometraje es La ropa de Jera y es un corto que irrumpió muy muy fuerte en el panorama, ganando muchos premios, muchas selecciones y dando un nombre muy importante a la historia de Enriqueta, también conocida como la vampira del Raval. Y como es normal, pues a quien tenemos hoy es a Nacho Ruiz Pérez, su director, un portento de cortometraje realizado por un individuo, por llamarlo de alguna manera, con todo mi respeto, que era su primer corto, parecía, había hecho algo anterior, pero
resultaba curioso que entrara con tantísima potencia. Y claro, nuestro invitado, pues aquí lo tenéis para que disfrutéis de su saber sobre el cine. Nacho, bienvenido a Más de 1000 gritos. Muchas gracias, nunca me habían llamado individuo con tanto amor, con tanto... Sí, espero que lo tomes como amor porque es con lo que lo digo. No, un placer estar aquí contigo, con otro fan del cine de género. Bueno, yo este corto, lo primero que antes de entrar a hablar del corto, quiero hablar sobre quién es Nacho. Nacho dirigió este corto en el 2014, si no me falla la memoria. Sí, a mí no me falla también, sí. Anteriormente habías hecho un corto que se llama Codirigido La victoria de Úrsula. Uh-huh. Yo este corto no lo había visto cuando vi La ropa vejera, y a mí lo que me sorprendió mucho de este corto, como hemos hablado tú y yo en fuera de micro, es que normalmente la gente que hace cortos con esta potencia suele estar fogueado con cortometrajes anteriores en los que va subiendo de calidad, en los que hace cosas flojitas y va subiendo. Pero ese no es nuestro estilo. Tú entras en el panorama con un corte de una potencia brutal, con una calidad brutal y que parece un corto súper profesional. ¿De dónde sale Nacho para hacer esto? de mi casa. Bueno, a ver, yo hice bastantes cortos anteriores, lo que pasa es que los he enterrado, ¿eh? Son cortos que no dejo que se vean. Los hice prácticamente siendo niño y era como un laboratorio experimentando, bueno, con las primeras cámaras digitales, con las primeras posibilidades que teníamos de rodar digitalmente y no en celuloide, lo cual tampoco creo que sea lo óptimo. Me hubiera gustado poder rodar más, haber rodado, yo nunca he rodado en cine, en 35, en 16, me hubiera gustado hacerlo. Pero sí que he pasado por ahí, lo que pasa son cortos, bueno, que de alguna forma no es que me arrepienta ni nada de haberlos hecho, pero son como muy inmaduros, ¿no? Entonces están un poco más aparcados. Están un poco que no aparecen. No, están un poco enterrados. El primero, de hecho, lo hice con 15 años, con ayuda de mi familia, mis padres, así como siempre se empiezan estas cosas. Y era un corto de estos súper pretencioso, en blanco y negro. Bueno, La ropa vejera también lo es, pero creo que no es tan pretencioso. Pero era como una cosa así muy, muy dramática, de un manicomio, de todo lleno de locos. Salía yo de actor, imagínate, es horrible, ¿no? Y eso está bastante enterrado. Yo creo que no tengo ni copia en digital. Está en Betacam, los masters, bueno, un desastre. Pero digamos que el que has citado, La victoria de Úrsula, sí que es el primer corto que me enfrento por primera vez a un sistema de producción estándar, con un equipo al que te respalda, con presupuesto y con todos los problemas que supone rodar así, ¿no? Con un sistema industrial, por así decirlo. Vale, pero entras en un sistema industrial... Perdona. Sí, dime. Que entras en un sistema industrial prácticamente después de haber hecho 4, 5 o 6 cortos que no han sido vistos, pero ya demuestras, para llegar a eso, demuestras un potencial brutal, porque no es fácil llegar a algo tan alto partiendo de la nada, por llamarlo de alguna manera. Sí, nos tiramos a la piscina bastante a lo loco, sin saber muy bien, y de ahí la cantidad de problemas que hubo después en la postproducción, porque es un corto que, como tú sabes, está hecho todo en plató, con fondos croma. En ese momento estábamos rodando con una incipiente cámara Canon de fotos que estaba capada por entonces a 30 fotogramas por segundo. Acababa de salir al mercado, era la primera vez que se podía rodar con una cámara fotográfica, y entonces esto trajo muchos problemas a la hora de luego convertir el material y trabajar los efectos digitales. Entonces fue bastante infierno, pero aprendimos mucho. Estábamos en la universidad, éramos un grupo de gente de la universidad de comunicación audiovisual que nos juntamos y dijimos, vamos a hacer una productora. Y bueno, pues se nos ocurrió este proyecto y lo tiramos adelante, pero vamos, casi llegamos a un presupuesto de 80.000 euros y varios años para acabarlo, ¿eh? Aquí estás hablando del primero, no estás hablando de nuestro corto cabecera que va a ser hoy, ¿no? Porque aquello fue mucho más loco. Digamos que La ropa vejera es la primera vez que sí que siento que realmente estoy dirigiendo, que siento que estoy controlando la historia, que tengo una productora que no soy yo mismo autoproduciéndose, que eso es horrible, ¿no? También eso es horrible, sí. Eso es horrible. Entonces es la primera vez que una productora me llama, que en este caso era Riu Media, de los hermanos Lis, y son ellos los que me ofrecen el tema. Y estaba concretamente Rafa Lis, estaba obsesionado en ese momento con el tema de Enriqueta Martí. Yo ni siquiera conocía al personaje, ¿eh? No había oído hablar. Vale, esto es curioso porque no era un personaje excesivamente famoso, y menos en nuestra tierra, que tú y yo somos de Valencia, porque este personaje creo que en Barcelona sí que es mega famoso, pero aquí no es algo más desconocido.
hay mucha historia detrás de esto, que no sé cuánto tiempo tenemos, pero te puedo contar muchísimo sobre ello, porque claro, me metí en un viaje muy, muy heavy de documentación. Como te digo, yo no conocía a Enriqueta Martí y lo primero que me fascinó es que el personaje era conocido, pero desde hacía muy pocos años. Y toda la gran parte de la culpa la tuvo Iker Jiménez y el profesor Darbo, cuando vuelven a rescatar el personaje y le hacen un reportaje en el Cuarto Milenio, y a partir de ahí se vuelve a generar otra ola de fanatismo, porque estaba bastante olvidado lo que es el personaje. Cuidado, el personaje, la leyenda del personaje. Sí, la leyenda, porque es más, no es muy claro lo que es. Y antes de entrar de lleno en lo que es el cortometraje y Enriqueta Martí, te voy a hacer otra pregunta, me vas a perdonar que te cambie un poco de tema, porque antes de entrar quiero seguir un poco con tu presentación que hacía anteriormente, porque he hablado contigo anteriormente fuera de micro, pero esto creo que es algo importante porque, a ver, como te decía, yo viendo este corto, por la calidad y no por otra cosa, o sea, no es algo despectivo ni muchísimo menos, yo veo este corto y lo que pienso es la persona que ha dirigido este corto no es una persona fan del terror, pero no es una persona fan del terror, es mi opinión personal, porque la calidad con la que está rodado, la maestría con la que está rodada y las pocas idas de olla que tiene el director en este caso, en cuanto a que, quiero decir con esto que normalmente los directores que somos fans del terror y que llevamos mucho tiempo mamando cine de terror, involuntariamente sacamos clichés, sacamos homenajes, y tú te mantienes al margen totalmente de todo esto, basándote solamente y únicamente en la calidad de la historia. ¿Esto es porque realmente no eres un fan del terror y esto es simplemente un proyecto que cae en tus manos, o estoy equivocado y sí que eres un fan del cine fantástico y de terror? Sí, bueno, a mí me gusta mucho el cine fantástico y prueba de ello es que todos los años visito Sitges, como, vamos, pocos años he faltado desde hace mucho tiempo. Sí que me gusta el cine de terror, lo que pasa es que yo siempre pensé que era más una película de horror, porque el tema en sí, cuando yo me lo empecé a creer y cuando realmente me creí la historia de Enriqueta, y luego te contaré por qué ahora ya no me la creo tanto, porque hubo varios puntos de giro en ese camino que decía antes de la documentación, pero en un primer momento la historia me parecía tan escabrosa que digo, yo esto no lo puedo tratar de una manera, como decías tú, ¿no? Con clichés del género de terror. Entonces decidí irme más al clasicismo y más inspirado a lo mejor en figuras como Dreyer, y a imágenes más clásicas que creo además que a la vez te pueden calar más a nivel de como el primer cine de Lynch, ¿no? Imágenes que tienen que ver más con las pesadillas, con lo sombrío y a intentar ser más sugerente y no tan explícito, ¿no? Entonces yo creo que eso nos fue alejando, quizás, como dices tú bien, nos fue alejando un poco más del terror y de lo que es los lugares comunes del terror, y nos fue acercando más al cine de horror y quizás algo de cine de autor. Bueno, sí, yo estaba buscando, tampoco sé muy bien dónde te lleva ese camino, pero vas encontrando un lenguaje y unas imágenes y una manera de narrar que se supone que te definen, ¿no? Te definen y te lleva. Desde luego, mi opinión cuando vi el corto la primera vez, y ayer lo volví a ver para tenerlo hoy más fresco, el uso del blanco y negro me parece una decisión excelente, que es lo que te lleva a ese aspecto mortecino y te ayuda a una sensación, en mi opinión, de ahogo, que te ahoga la historia, te ahoga o sea, da horror lo que tú dices, pero porque te ahoga la historia por la fotografía, por la escenografía, por la dirección, por los movimientos de cámara. Y todo esto es lo que te decía antes, que me sorprendía de un primer corto, porque esto parece la obra de alguien que lleva años tras las cámaras. Tú piensas, fíjate que es el año, si no recuerdo mal, posterior a La cinta blanca de Haneke, y es una película de horror. La cinta blanca, siendo una película formalmente clásica, él lo hizo por una motivación muy clara, ¿no? Que era era como o sea, la manera de recordar las fotografías antiguas del momento de preguerra, de principios de siglo, era en blanco y negro, y por eso lo hizo así. Pero esa es una película de horror. Lo que se cuenta y la manera en la que se cuenta es una película totalmente angustiosa. Entonces, yo recuerdo que me impactó mucho esa película, y yo posiblemente sea gran culpable de que intentáramos hacer algo, pues no sé si más estilístico, o no sé, bueno, cuidar un poco más la imagen, ¿no? Y no ir quizás al susto fácil o a los
mecanismos fáciles del sonido para generar momentos de terror, ¿no? Y más bien generar... siempre se dice que lo que imagina el espectador es mucho más horrible y más poderoso que lo que ve, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el cortometraje de Madre de Sorogoyen, que es otro corto de horror, más que de terror. Sí. Y no vemos nada relacionado con la sangre, ni con la morbosidad, ni nada, ¿no? Pues yo creo que esa era la búsqueda. Pues sí, desde luego lo encuentras, porque te digo que a mí el corto, estando fogueado con muchísimo cine de terror desde mi infancia, a mí este corto me da muy, muy mal rollo. O sea, me da sensación de ahogo. Pues muchas gracias. Lo cual no quiere decir que no me guste el cine de terror. Antes fuera de micro, estábamos hablando tú y yo de Juan Piquer, y es que, claro, el cine de terror, como todos los géneros, hay un abanico tan grande, ¿no? Podríamos hablar de serie B. A mí, pues claro que me gusta de repente una buena película de serie B o de cine troma o de lo que sea, ¿no? Todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Que entras con todo el género. Pero bueno, sí, es un corto que tiene... Luego voy a hacer una pausa para decir una cosa que se me ha olvidado y tenía que haberlo dicho al principio a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Es un buen momento porque como vamos a dilapidar el corto y vamos a poder contar cosas para que deis la pausa al podcast, busquéis el corto que está en abierto, ¿no? Está en Vimeo y en YouTube, si no me equivoco. Sí. Pues eso, que os invito a todos y todas, antes de que continuemos y que os contemos algo, a que le deis una pausa, veáis el corto que merece mucho la pena y luego continuéis oyéndonos para no contaros algo que no debamos antes de que veáis la historia, porque desde luego merece mucho la pena ver la virgen de lo que vais a ver. Y retomamos otra cosa respecto al corto. El guión también es tuyo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, lo hice sobre la idea que aportó el productor, Rafa Alís. Y bueno, lo que intentamos es alejarnos de la historia, en realidad no contar la historia de Enriqueta Martí, que ya estaba contada quizás De hecho, este año ha salido un largometraje, una película, como sabrás, de producción catalana, que se llama, si no me equivoco, La vampira de Barcelona. Sí, La vampira de Barcelona, y que cuenta una parte contraria, por llamarlo de alguna manera, a la que tú nos contaste. Es otro prisma distinto. Sí, nosotros lo que hicimos al final, porque una de las premisas que venía a cuestas con el proyecto era que había que rodar parte del mismo en la mansión o la casa que tenían familiar de los productores, de sus abuelos. Entonces esto ya era lo de siempre, ¿no? Cuando te limitan la creatividad, al tiempo se dispara las posibilidades de la fantasía. Entonces lo que dice es, bueno, pues vamos a inspirarnos en la historia de Enriqueta Martí, pero nunca aparecerá su nombre porque no es Enriqueta Martí. Enriqueta Martí no vivía en una mansión, sino más bien en un piso cochambroso del Carrer Ponent y de Barcelona, de las Ramblas, perdón, del Raval. Del Raval. Y bueno, y lo que hicimos es inspirarnos en esa historia, en esa fábula del horror, y crear un monstruo nuevo, ¿no? A partir con Ana Torrent, que pedazo de actriz, que lo dio todo. 10 días, esto es un lujo, o sea, poder rodar un cortometraje 10 días encerrados en esa casa, que no es tal cual como se ve en la película. Hicimos decorados, lo que hicimos es, bueno, tuve la oportunidad de estar viviendo pues prácticamente 2 meses en esa casa y crear allí mismo el guión y crear la historia según la arquitectura de la propia casa. Entonces eso, fuimos construyendo una serie de decorados dentro. Y la historia iba evolucionando, hicimos un montón de versiones del guión y esto era porque cada día descubríamos nuevas posibilidades del lugar. Y eso es una forma de trabajar que, bueno, que no lo he vuelto a hacer nunca y que me resultó muy interesante, la verdad, poder hacerlo así. O sea, que no sabía muy bien dónde nos iba a llevar la historia. Digamos que la premisa es, vamos a contar la historia de una asesina de niños decimonónica y no vamos a decir que es Enriqueta Martí, ¿no? La gente que haga su propia asociación. Solo se dice al final esto es un poquito spoiler, pero bueno, no, porque no contamos el final. Simplemente los rótulos del final, las cartelas que cuentan la famosa lista que supuestamente hubo de los burgueses, ¿no? Uh-huh. Entonces esto sí que te puede asociar con la historia real. Sí, pero ahora vemos que no es tan real esa historia. Esto es otro capítulo que tenemos que hablar. Vale, respecto a la casa, que me gusta vamos a dar un salto adelante en el corto. Hay un momento, tú hablabas ahora mismo de que vamos a hacer spoiler, no pasa nada porque ya hemos advertido a todos que lo vean antes, con lo cual que no nos importe poder contar cosas porque ya están advertidos de que deben de verlo antes.
Hay una cosa respecto a la casa que a mí me llamó muchísimo la atención, la subida al ático, cuando Ana Torrent sube al ático, que por cierto, como tú dices, está magistral, Ana. Es un momento, para mi gusto, me evoca entre la Torre de los Siete Jorobados y Caligari. Uh-huh. Y es curioso que es un ascenso, pero al mismo tiempo que es un ascenso en cuanto a lo que es fotográficamente hablando, en cuanto a la imagen, es un descenso al mismísimo infierno donde descubrimos algo tan siniestro más que lo que ya ocurría abajo, que no era poco. Correcto, eso está pensado así y además está rodado real. Esa torre nos asfixiábamos ahí dentro porque es real. O sea, eso forma parte de la arquitectura real de la casa y la única manera de acceder a esa torre era por la escalera esta que has visto como de una iglesia de madera así circular, en espiral. Esa escalera da el único acceso a una torre donde estuvimos rodando durante 2 días enteros. Un calor que teníamos que parar de vez en cuando para que Ana Torrent abrir el vestido que llevaba de época y abrirle y abanicarle, porque realmente hacía un calor que nos moríamos. Pero más allá de las anécdotas del rodaje, en lo simbólico, efectivamente es un descenso a los infiernos invertido, y es la primera vez y la única que vemos luz en la película, luz natural. De hecho, es el único plano que hay cuando se asoma por la ventana Teresita. Es la única vez que la cámara está fuera de la casa, del espacio cerrado. Y si lo pausas, ahí aparecen noticias, periódicos de la época, porque dentro de la leyenda está también la idea de que el abuelo del rey tuvo algo que ver también en estas famosas, dentro de estas películas porno que rodaba. Iba a decir supuestamente, pero no, eso está demostrado, porque existen y de hecho algunas de ellas estaban en posesión de la Filmoteca de Valencia. Entonces, supuestamente estaba implicado, ¿no? Y esas noticias están recogidas, están puestas ahí. Pero bueno, eso son cosas que no se ven en un primer visionado, pero que están dejadas por ahí en la película. Y lo más interesante posible del tema es que, tú lo habrás visto seguro, es una historia de vampiros invertida. Es decir, una historia de vampiros que si la sacas del terror y te la llevas al horror, la humanizas, los vampiros son reales y por eso está la película completamente atufada de espejos. Ahora no recuerdo cuántos pusimos, pero una barbaridad de imágenes de ellos reflejados en los espejos, porque queríamos deconstruir el mito del vampiro. Entonces, aquí funciona lo mismo. Un ascenso para los personajes es un descenso al infierno, ¿no? Está todo como invertido, por así decirlo. Muy bien, me has contestado no solo a esta pregunta, sino a otra de las que tenía aquí en la batería de cosas que te quería comentar, que sí, me di cuenta ayer que cada momento que Ana Torrent está frente a la cámara comparte espacio con un espejo o un reflejo en cualquier otro lugar, y me parecía que claro, que ahí había un mensaje oculto, que no oculto, velado, más que oculto, que evidentemente es este que nos acabas de contar. Con lo cual hemos avanzado dos temas en uno. Muy bien, vamos avanzando. Luego también hay una cosa que, ya que hablas de Teresita, a mí, por mi experiencia corta en cuanto a dirección, me ha parecido siempre muy difícil trabajar con niños. Es algo que solo he hecho una vez y me parece brutalmente difícil. Pero trabajar con un niño ya es difícil, pero hacerlo con tantos debe de ser una locura, ¿no? Como eran niños, animales y Charlton Heston, ¿no? ¿Era también? Sí. Bueno, sí. A ver, sí, esto es un casting, ¿eh? El tema de los niños, yo he trabajado más veces con niños y la verdad es que me gusta, es muy sacrificado, exige mucha energía extra porque tienes que implicar también a un nivel de psicología, ¿no? Los niños se cansan antes. Además, están protegidos por ley, no pueden rodar tantas horas como los adultos. Quiero decir, es una responsabilidad como director, que tú lo sabes, como has mencionado, que cuando eliges rodar con uno, pues estás tomando una responsabilidad importante, pero luego además rodar con 7, pues es una responsabilidad mayor. Nosotros lo que hicimos es un casting muy, muy bestia. Hicimos como 3 días, si no recuerdo mal. 4 días, con 3 espacios a la vez, es decir, 3 cámaras, con 3 personas que examinaban y un psicólogo también que íbamos haciendo pruebas in situ y conforme uno de ellos pasaba, o de ellas, ¿no? En el caso de Teresita, pasaban la prueba, entonces se veían con el psicólogo, porque una de las partes también importantes es ver cuando un niño realmente es vocacional, ¿no? El tema de la interpretación y va a aguantar un rodaje, como digo, de 10 días metidos en una casa. Y luego está la parte de gestionar las emociones. Hay un documental muy bonito, incluso de humor y de drama, dirigido por Avelina Prat, es una compañera,
que estuvo registrándose, está también en internet, se llama Los niños de la ropavejera. Y ahí, en ese documental, se cuenta el viaje que hicimos, se cuenta desde que empezamos los castings a cómo fue la preparación, que estuvimos también bastante tiempo trabajando con ellos para que pudiéramos llegar a las imágenes y a los momentos que queríamos sin necesidad de que los niños sufrieran, porque no era fácil, claro, el tema es muy jodido y la idea era que ellos no lo vivieran como tal, ¿no? Había niños de todas las edades, pero había niños pequeños. Teníamos a Bulet, que en ese momento tenían 5 años o algo así. Entonces la idea era poder llegar a conseguir esas situaciones de pánico y que ellos no lo vivieran así. Sí, entonces hay una serie de juegos y de estrategias que se ven en el documental, ¿eh? Lo recomiendo mucho por el gran trabajo que hizo Avelina. Creo que está en Vimeo también. Si no pues os recomiendo también que lo busquéis, y yo de hecho cuando acabemos la entrevista me voy a buscarlo de cabeza porque es una especie de making of de un corto que ya es potente y que merecerá mucho la pena desde luego ver, y que os invitamos a todos a que lo veáis porque seguro que lo vale. Pues espero que te guste, ya me cuentas para otro programa. Esto dará para hablar con Avelina, que por cierto está rodando su primera peli, su primer largo está rodando aquí en Valencia, en Sueca. Que le deseo toda la suerte del mundo porque es muy buena y se lo ha currado. Muy bien, pues ¿algo dentro del género, lo que está haciendo ella? Ella le va más el cine, bueno, ¿cómo llama? Social, de autor. Es una película muy personal, de una historia que vivió con su padre y la ha contado, bueno, el guión es muy bonito, la verdad, es una historia muy chula. Ella es que le va a dar estoy convencido que le va a dar una sensibilidad muy, bueno, que la tiene ella, esa sensibilidad, y le va a dar una verdad a la historia muy guay, muy potente. Pues estaremos atentos a ella porque aunque no entre dentro de lo que es nuestro programa, pero todo lo que sea cine hecho aquí merece la pena verlo, y más si es alguien con quien ya has trabajado tú y nos lo recomiendas. Sí, totalmente. Sí. Respecto a, volviendo un poco al inicio de la película, al inicio del corto, yo cuando vi este corto busqué información sobre él y vi una cosa que no sé si todo se hizo al mismo tiempo, pero en aquella época yo vi que había un libro, un cómic y un corto. ¿Cómo arranca un proyecto tan ambicioso? ¿Todo esto se hizo al mismo tiempo? ¿Se hizo a posteriori? Sí, porque esto era uno de los sueños que tenía Rafa Lis, el productor. Él quería hacer una novela gráfica, entonces... Y llegamos a hacer, por cuestiones ya de presupuesto, pues hicimos un capítulo o 2 de esa novela gráfica que nunca se llegó a acabar, pero bueno, lo que hizo es una distribución de lo que era el DVD, que en ese momento pues contenía el corto, el documental de Avelina y la novela gráfica. Y la novela era una novela, una adaptación de la adaptación. Aquí ya era rizar el rizo. Estaba escrita por Ramón Cerdá. Y bueno, realmente la historia era inventada por él, ¿eh? No se basaba en el mismo personaje de La Ropavejera, pero era una historia completamente diferente. Uh-huh. Y esto, bueno, sí, ahí quedó la cosa. Teníamos un largo, también. Llegué a escribir un largometraje junto a Joan Marimón, un colaborador con el que ya ha escrito varios guiones, y teníamos el largo que se llegó a hacer como hasta 4 versiones. Llegó a conseguir coproducción catalana. Lo que pasa que, bueno, al final no levantaron el presupuesto, yo no sé muy bien qué pasó, pero la película no se ha llegado a hacer. Y en ese viaje de pasar del corto al largo, y esta creo que es la parte más importante, donde yo me tomo conciencia real con el personaje y no con la leyenda, conocí a Elsa Plaza. Elsa Plaza, no sé si lo sabes, que es una escritora argentina residente en Barcelona, que lleva toda su vida investigando a Enriqueta Martí, pero desde otra perspectiva que no es la que hemos visto de manera multitudinaria en páginas web o en libros o sea, ella lo que ha querido justamente es defender la idea de que ella no fue una asesina, y de hecho está defendido en sus libros, está totalmente documentado, porque ya te digo, 10 años para escribir un libro en defensa, desde una perspectiva feminista, en defensa de Enriqueta Martí, que fue la pobre diabla que cargó con el muerto de todo lo que se hacía, de las barbaridades que se hacían en esa época, pero demostrando efectivamente que no mató a ningún niño, que ni siquiera murió en la cárcel apaleada. El final que se le da a la leyenda supuestamente es mentira, no la mataron sus compañeras, sino que murió de un cáncer de útero. Y bueno, ya te digo, contando la verdad y no el mito.
Porque Pues no hace tanto tiempo de esto, o sea, que se ha generado una leyenda de una historia que prácticamente hace 100 años, ¿no? O sea, que creo que ha hecho justicia sobre el personaje. Pues más material interesante sobre todo el que vea para todo el que vea este corto y le interese, porque apunta maneras todo. Ya te digo, yo hace tiempo vi en una librería aquí en Valencia que vendían el corto, la novela y el cómic, y me da mucha la atención. Lo que pasa es que cuando llegué a la librería, que vi un anuncio online, ya lo habían vendido. Con lo cual, yo solo he visto el corto. Ahora ya te lo envío seguro. No he visto el libro, no he leído el libro ni he leído la oportunidad de ver la novela gráfica, y me da mucho la atención. Y además lo vendían a un precio que yo decía, es ridículo, esto 15 pavos, me voy ya por ello. Claro, sí, bueno, por el hecho de divulgarlo, ¿no? Más que nada. Sí, por el hecho ya en mi caso aparte de que por el corto ya te he dicho que me gusta mucho y por eso quería tenerte en el programa, porque todo lo que sea coleccionismo cinematográfico me pierde de obras que merecen la pena, claro. Pues qué bien, muchas gracias. Yo ya te digo que desconecté un poquito luego ya del tema, pero me hubiera gustado que esa película saliera, y creo que a Elsa Plaza le hubiera gustado mucho también, porque era contar la historia desde otra perspectiva y no desde la perspectiva de lo que ya hemos escuchado tantas veces y que, bueno, que es que ya está demostrado que no fue así. Por lo tanto, seguir contando la historia de Enriqueta Martí, como por mucho que queramos tener una Jack el Destripador española o catalana, si no es así, no es así, ¿no? Habría no que es así, punto, sí, hay que dejar el mito ya y dejar de vender lo que no es. Y es una lástima realmente, ahora que lo comentas, es una lástima que un corto con esta potencia y la proyección que podía haber tenido esa película viniendo del mismo autor, pues es una lástima que no se hiciera, desde luego. Y al final la acabó haciendo otra persona, desde otro punto de vista, la película que comentábamos antes de La vampira del Raval. Bueno, La vampira de Barcelona. Yo no la he visto, no sé qué tal está la película. Sí que vi el tráiler y me sorprendió que habían buscado también una estética como muy particular, muy buscándoles como el tipo de expresionismo alemán. Habían buscado una serie de imágenes también como muy clásicas, pero no puedo decir nada porque no la he visto, la verdad. No sé qué tal. Yo la he visto y te digo que es maravillosa, y no me atrevo a decir que quizás algo de lo que respira la película tiene algo que ver con la ropa vejera, pero tampoco lo descarto, que sí que hay cierta similitud en cuanto al planteamiento, en cuanto a que se hayan inspirado, aunque sea mínimamente. Aunque va por otros derroteros, pero sí que tiene ahí ese rollo que tú le diste tan agobiante. Qué bien, bueno, eso es un orgullo si es así, y si no, pues bueno, es otra perspectiva, ¿no? Yo sí que sé que el director estuvo en contacto también con Elsa Plaza, sé que estuvieron reunidos varias veces, porque yo creo que la persona que a día de hoy más sabe, más información tiene y más implicada emocionalmente está con el tema es ella, seguro. Pues sí. Volviendo... Esto es muy recomendable, todo a nuestros oyentes. Seguimos recomendando el corto, si tenéis acceso a la novela y a la novela gráfica, al documental que nos ha comentado Nacho y a los libros de Elsa, ¿has dicho que se llama? Elsa Plaza, sí. Elsa Plaza, también. Y a la película, por supuesto, también. Pero bueno, vamos a lo que nos importa ahora mismo, que es el corto, porque aún me quedan cosas que yo viendo el corto no dejo de admirar tu trabajo, viendo cómo funciona el corto. Haciendo un spoiler, hay uno de los momentos más siniestros y demoledores para mí del corto, que es cuando se cierran las puertas y la niña se queda en la habitación y no necesitamos ver lo que va a pasar para saberlo. Y me sorprende mucho, viéndolo anoche, me sorprendía mucho que cierras las puertas y dejas frente a ellas una virgen. Que eso es dejarlo en todo lo alto y sin contar más allá de lo que ya sabemos que va a pasar, lo que comentabas antes, lo que tú te imaginas, y esa virgen me parece que, vamos, a mí un escalofrío me recorría el cuerpo anoche viéndolo. Es una virgen que además, si te fijas, cuesta verlo, porque la fotografía es muy oscura en ese momento, y más aún cuando se cierra la puerta, pues nos quedamos en el pasillo y es muy oscuro. Pero es una virgen sin manos, es un busto que nos encontramos de madera, auténtico de la época, porque esa casa tiene una leyenda también atrás en su pasado. Esa casa, había un libro por allí de fotografías que era, cuando las veías se te ponía la piel de punta, porque acogió a los niños, a los hijos de los republicanos durante la guerra, y los veías a todos afeitados tal y como en la historia que estábamos contando, pero de una manera completamente azarosa. O sea, no nos quedamos completamente flipando, ¿no? Y entonces esa virgen estaba allí en la casa, la sacamos del trastero y le pusimos las manos, y cuando la vimos con las manos puestas dijimos, no, vamos a quitárselas porque no las tenía, ¿no? De hecho, creo que solo había una, solo encontramos una mano.
Y dijimos, vamos a quitarlas porque es mucho más, no sé muy bien realmente qué quiere decir, pero a mí me parecía mucho más sugerente sin manos que con ellas. Y luego ya, claro, cada espectador, que la libre interpretación, pero sí que la pusimos ahí efectivamente con toda la intención. A mí lo que más me sacude de ese momento y lo que más me duele es justamente antes de que ocurra esto, porque Angelita, con la buena intención de ayudarle, le da un bote de vaselina y en el mismo plano, en montaje interno, le dice, ponte esto ahí debajo donde haces pipí que duele menos, ¿no? Entonces, claro, en un solo diálogo estás diciendo muchas cosas, porque primero estás diciendo que ella ya ha pasado por ahí, que ella también ha sido abusada. Y en segundo lugar estás viendo que la relación que tienen ellas dos, que el arco dramático más potente, de hecho, el que lo tiene es Angelita, más que Teresita, que es una víctima, ¿no? En la película no le da para más que ser una víctima. Pero Angelita sí que tiene un pequeño despertar y la única manera que tiene de ayudarle es en lo privado, ¿no? En la esfera privada. Entonces eso me parece que es un diálogo, yo creo que es de lo más violento que he escrito, lo más difícil, más crudo que he escrito. Sí, y más sí, de trabajar con ellas, claro. Esto en el documental se ve, cómo hicimos ese trabajo. Está contado. Es demoledor la escena, desde lo que tú dices hasta el cierre de las puertas y la Virgen, es de verdad demoledor, pero además es que lo curioso de esto es la escena más demoledora del corto y el buen gusto con el que está hecho para que algo tan desagradable como es te transmita lo que tiene que transmitir sin entrar en nada visualmente escabroso. Sí, claro, era la clave. Es que si no, meternos ahí de otra manera, a mí me parece que es traicionar al tema, ¿no? Porque es demasiado brutal como para tratarlo de una manera morbosa, ¿no? Que es lo que creo que ha pasado en definitiva con el personaje de Enriqueta Martí, que sea... Claro, el morbo siempre vende, ¿no? Eso lo sabemos todos, pero no me parece justo, la verdad. No, y es lo que te digo, que este es uno de esos puntos, de esos momentos de tu trabajo en el que lo que para mí, lo que yo veo como espectador es calidad y talento, que te vuelvo a decir lo mismo, que sorprende con un trabajo tan joven en cuanto a que es tu primer trabajo en el que diriges todo y lo llevas todo. Entonces sí. me sorprende y lo que piensas es, madre mía, el día que este director haga una película de terror va a dar mucho mal rollo. Pues es lo que quiero. Y es lo que quiero y tengo no he empezado a escribir, no tengo ni una tecla escrita todavía, pero tengo la película completamente ordenada en la cabeza y lo voy a hacer, seguro, lo tengo que hacer antes de que me muera, porque es un homenaje a Juan Piquer. Y yo te lo decía antes, ¿no? Fuera de la entrevista, que si yo estoy en esto, más o menos metido en el cine, o me puedo decir que me dedico a esto, es por culpa y gracias a Juan Piquer, porque la primera película que me impactó cuando era un niño viéndola en la televisión fue el Misterio en la Isla de los Monstruos, con una Ana Obregón súper jovencita, y aquella película, bueno, yo no sé la de veces que la vi, ya mi madre me decía, pero ¿cuántas? Pero si ya te la sabes de memoria, los diálogos, los planos, pero no podía parar de verla, era una cosa magnética, ¿no? Pues eso a mí me emociona que nos lo digas porque no es la primera vez que tenemos un fan de Piquer Simón en nuestro programa, pero es un orgullo tenerlo porque, como antes te he dicho, el nombre de nuestro programa, evidentemente, Más de 1000 gritos, es un homenaje al que es uno de los grandes creadores de nuestro cine y al que yo particularmente amo su cine, aunque yo en mi lado soy más fan de sus películas de terror que las de aventuras, que también me gustan, pero sí, es un director de los más potentes y creo que injustamente poco reconocido para lo grande que Claro, es que su historia es tan rara que por rara es atrayente, pero claro, hay que contarla. Estamos hablando de un director valenciano que rueda en Hollywood, con actores de Hollywood mezclando con actores españoles, doblando las películas. O sea, el milagro se produjo que yo luego conocí a este hombre, pero sin buscarlo. De repente apareció en mi vida porque quería hacer una... Bueno, esto fue lo que es la vida, ¿no? Que te va llevando de casilla, de oca en oca. Y a través de un actor que había trabajado con él en la trilogía del escarabajo de
de Oro y estas películas, hicimos un curso para actores. Y entonces me contrataron porque llevaba la cámara, estaba trabajando allí, y entonces conocí a Juan Piquer. Y de repente me enteré, yo no sabía ni quién era este señor, y de repente digo, hostia, el director de la película que yo veía de niño, que tenía la cinta ya de VHS gastada de tanto verla, y no me lo podía creer. Entonces, a partir de ahí hicimos mucha amistad. Él venía, que estaba malito ya, yo me enteré un poquito más tarde, pero él venía a casa y no paraba de contarme historias. Claro, yo estaba flipando, imagínate, no paraba, yo escuchando aquello como si estuviera escuchando a Dios, ¿no? Y él quería que hiciéramos una peli. Pero nunca, pues él ya estaba mayor, estaba un poco afectado por el cáncer, y el proyecto no encontró su lugar, y bueno, yo era un crío que no sabía ni lo que estaba pasando allí. Pero me impactó tanto esta historia que sí, yo le debo una peli de terror a toda su obra, que estamos hablando de un montón de películas, que habría que repasar, ¿no? Toda su filmografía. Sí, habría, porque yo siempre he dicho que aparte de que ha hecho grandes películas, que las ha hecho películas que guiones malos y siendo guiones flojos, en su mano son buenas. Totalmente, y aunque sea valorando el esfuerzo que había de una persona que está trabajando el género, ¿no? Haciendo cineaventuras. Evidentemente, si lo ves, o esa película que decíamos, la ves hoy, y da risa, porque ves a los muñecos moviéndose en stop motion de una forma tan precaria. Pero esa artesanía y esa capacidad que tenía él para convencer a tantísima gente, inventar, estaba siempre inventando, era como un niño que estaba siempre creando, ¿no? Eso yo creo que nos ha dado en otro director, por lo menos de aquí, ¿no? No, era muy grande. Yo soy algo mayor que tú, yo no he tenido el placer de conocerlo, pero bueno, también creo que tienes amistad con Sergio Blasco, que es otro de los invitados que hemos tenido en este programa y otro gran amigo de él, pero yo siempre digo que una de las imágenes que yo tenía más grabadas desde niño, y no sabía ni qué película era, porque esta película la vi con 8 años, era el final de Mil gritos tiene la noche, la escena cuando la cosa esa que han hecho levanta la mano y engancha al actor de sus genitales. Yo esa escena la tenía grabada a fuego desde que la vi con 8 años hasta ya siendo mayor, que la encontré en DVD y dije, ¡guau! Esta es aquella película maravillosa. Sí, qué guay. O sea que creo que Piquer Simón Yo siempre he dicho que tanto Piquer Simón como Ibáñez Serrador son dos directores que han marcado a toda una generación, y no solo una generación de directores de mi edad, que soy bastante más mayor que tú, sino a toda una generación de directores de aquella época y de futuras. Sí, totalmente. Y es lo que dices tú. Yo creo que necesitan su reivindicación. Quizás Chicho Ibáñez sí que la ha tenido más, porque también se le hizo su justo homenaje en la gala de los Goya. Pero yo creo que la figura de Juan Piquer, y en eso creo que tenemos mucha responsabilidad los valencianos, las valencianas que nos gusta el cine, ¿no? De rescatar esas películas. Se hizo un documental, pero creo que no circuló demasiado. Pero se hizo un documental sobre su obra. Sí, el documental lo hizo Luz Esquinas, que es otro de los invitados que tuvimos hace un par de programas, y si no lo sabes, y lo recuerdo también a nuestros oyentes, y el documental no tuvo una muy buena distribución. Simplemente estaba con un libro que publicó Azuara en el Fantastic de Castellón, pero ahora recientemente en Estados Unidos ha salido una de sus películas, la de La mansión de Chudlú, y lleva este documental como extra. Ah, qué bueno. Bueno, a mí me gustó, yo lo vi en los extintos Cines Aragón, en la presentación, con la gente que lo había hecho, y la verdad es que me emocioné. Ahí estaba yo también viéndolo. Pues el que estaba llorando en la última fila, ese era yo. Pues allí coincidimos. Porque claro, me acordé de todos esos momentos, ¿no? De haberlo conocido, haberlo tenido en casa, haberlo vivido Fíjate que yo guardo muchas cosas de él. Él murió su madre, y el piso que tenía aquí en Valencia lo vació, tenía toda su cantidad de mierda. Tengo hasta la silla de maquillaje que me regaló, cosas de los decorados, hasta una batería, que yo no sé ni para qué quiero eso, una batería enorme, que es con lo que él hacía los relámpagos. Y él me explicaba, ya estábamos en una época digital, y él me decía, After Effects ya existía, y me decía, no, tú coges las pinzas, las frotas, y salen unas chispas, y entonces en la pantalla parece que haya un relámpago. Y yo decía, ¿tú crees que yo voy a hacer eso? Que me voy a quedar aquí, con la suerte que tengo, me voy a quedar aquí electrificado. Pues sí, pues debería. Muy grande el tipo, muy grande. ¿Eh? Muy grande, sí. Eso creo que estamos de acuerdo todos los fans del Fantástico. Nos hemos desviado un poquito, pero hay un par de cositas aún antes de poder cerrar el programa, que llevamos un ratito, el doble de lo que dura el corto, que no es poco, y aún así ya hemos hablado de cosas muy interesantes y supongo que podríamos estar más. Volviendo a tu forma de dirigir, casi al principio del corto,
hay un momento que volvemos a lo acertada que es la fotografía, lo que la endurece, pero hay un momento en el que los niños se comunican a través de un cristal, que es otro de esos momentos en el que a mí me parece magistral, porque entiendes lo unidos que están y lo separados que están al mismo tiempo por lo siniestro que es el lugar en el que viven. Esto me parece... Hay que decir, hay que nombrar a Gabo Guerra, que es el director de foto, que claro, que hizo un trabajo muy bueno. Le pilló enseguida la idea y se la jugó, porque estuvo experimentando con ciertas ópticas que no son muy habituales en cine, e incluso con ópticas de cámaras de fotos antiguas, que las poníamos con... Esto también se ve en el documental, las poníamos con cinta pegadas y nos la jugamos bastante, estuvimos experimentando mucho. Y la verdad es que hizo un trabajo muy bueno. Este ejemplo concreto que ibas a decir, que estabas diciendo, sale en el libro del montaje de Joan Marimón. Lo puso en el final de un capítulo porque le parecía un ejemplo curioso en cuanto a que en el plano contra plano, claro, normalmente lo que tú ves en foco es el plano, ¿no? Y el escorzo casi siempre está desenfocado o bien en escorzo, o sea que no ves la cara de la persona que está de espaldas, ¿no? Sí. Aquí es justo al revés, el escorzo lo tenemos en el foco y la persona que está en plano es la persona que está desenfocada gracias a la intermisión de ese cristal que estaba como con textura, ¿no? Como que era opaco. Y bueno, pues sí, pues lo mismo, jugando, experimentando, probando cosas. Pues maravilloso, de verdad. Me parece uno de esos puntos que hacen que el corto sea muy grande. Y luego el final del corto, cuando... Vamos a contar el final, claro. Cuando el final, ese cambio de roles, me parece potentísimo el sometimiento de la humanidad, que puede ser lo más duro de que las víctimas pasan a ser verdugos por el capricho de alguien, del personaje principal en este momento. Me parece un guión redondísimo. Acabas de decir la palabra, porque tú sabes que detrás, generalmente, cuando tratas un tema de fondo, siempre se esconde una gran palabra detrás de cada relato, ¿no? de cada historia. Y efectivamente aquí estamos hablando del sometimiento. Es una manera de hablar de la dictadura de España, de lo que implica que haya gente que abusa de otras personas, en lo más obvio, que es el tema de los abusos a menores, pero también en la esfera privada, ¿no? El mal siempre necesita brazos ejecutores, si no, no puede funcionar. Y en ese sentido, pues en definitiva es lo que estamos contando en el cortometraje. O sea, que está guay que hayas dicho esa palabra porque efectivamente es la palabra más importante del tema. Pues ya te digo que a mí os recomiendo mucho verlo. Si no lo habéis hecho ya, aunque os hayamos contado, me parece un cortometraje que tenía que estar en nuestro programa porque me parece magistral. Y yo no sé si con el rato que llevamos hablando sobre el corto, que yo podría estar hasta mañana, pero bueno, hay que terminar esas cosas porque todos tenemos cosas que hacer en la vida, pero no sé si hay algo que creas que debemos añadir a lo que es el cortometraje, a algo que te quede por contar. No, a mí primero me ha sorprendido que lo desentierres porque han pasado ya unos años, pero yo sigue siendo el proyecto que creo que más implicado emocionalmente me siento por todo lo que supuso hacerlo, por la manera tan libre en la que rodamos y porque creo que el resultado, obviamente han pasado 2 años, es decir, teníamos un presupuesto ajustado y todas esas cosas que no hace falta ni decirlas, ¿no? Pero la verdad es que estoy satisfecho en general con el resultado y con lo que estábamos contando. Y me alegra encontrarme con otro fan del género. He estado muy cómodo en la entrevista. Pues es para estarlo, es para estarlo. Y este corto había que desenterrarlo porque a mí ya te digo que me parece que es un corto que ahora que hacemos este podcast, pues creo que la idea es todos esos cortos que han pasado por la batería de festivales y están ahí en la recámara, pues hay que rescatarlos y hay que volver a verlos porque son maravillosos. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti y a toda la gente que lo vuelva a ver, claro. Sí, serán. Y bueno, pues si no tienes nada más que contarnos para despedir el programa, siempre pongo en un aprieto a los invitados y tú no vas a ser menos. Ay, vale, a ver. Bueno, es una pregunta sencilla, pero sencilla es hacerla. Responderla no es tan sencillo. Me gustaría que me escogieras una película, de nuestro fantástico nacional. Me da igual que sea actual, que sea clásica, y me da igual de cuál sea. Simplemente pues una película que consideres que es importante para ti y que debe estar en nuestro listado de top de las mejores películas.
Bueno, yo no sé si de las mejores, pero ya lo he dicho, ¿no? No sé si es la mejor película que he visto en mi vida, seguramente no, pero la película que te despierta es la película que te se queda ahí en la retina guardada toda la vida. Entonces voy a volver a citar a Juan Piquer y esa película de aventuras que es El misterio en la isla de los monstruos. Pues muy bien. Y sabes una cosa curiosa, que es curioso que Juan Piquer Simón no es uno de los directores más famosos en nuestro país, por desgracia, pero ahora mismo sí que te puedo decir que en nuestro programa, que siempre hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados, sí que te puedo decir que es un director de los más votados en distintas películas, no siempre en la misma, pero sí que creo que es ahora mismo el director más votado por nuestros invitados. Pues nada, reivindicar su filmografía. De hecho, me estaba entrando ganas de volver a ver las pelis y de ver las que no he visto, porque no las he visto todas. Hay que hacer un trabajo de arqueología y ver dónde se pueden conseguir esas películas porque bueno, posiblemente en la Filmoteca, ¿no? Así que a ver a Juan Piquer. A mí solo me queda una por ver y sí, la verdad es que todas merecen la pena porque son muy, muy grandes. A mí solo me queda por ver la de Guerra Sucia, que es la única que se sale un poco de todo lo que es el género de aventuras y fantástico, y todo lo demás me parece magistral. Pues cuando la consigas, ya sabes que aquí tienes un amigo. Muy bien. y me la pasas porque la veré. No la he visto tampoco, no la he visto. Muy bien, pues nada, Nacho, muchas gracias por estar en Más de Mil Gritos y nada, a nuestros oyentes nos despedimos y muy pronto hablaremos de más cine y tendremos más invitados y esperamos algún día poder hablar sobre tu proyecto de largometraje dentro del terror. Pues muchas gracias, enhorabuena por el programa, muy, muy interesante, la verdad. Me alegro, venga, un abrazo, gracias. Un abrazo. No.